La bajada de impuestos suele ser un argumento de debate habitual entre los partidos políticos y concretamente en las campañas electorales. Dentro de una semana se celebran las elecciones en Cataluña y antes de que acabe el año serán las generales. Vivimos un final de legislatura con intensa actividad política, se podría decir que en campaña permanente, y nos hemos preguntado cómo preparan los políticos los mensajes que lanzan a los ciudadanos. ¿Quién les asesora? ¿Qué estrategias diseñan para conseguir que les votemos? El marketing político ha existido siempre, pero en los últimos años, como comprobarán enseguida, ha cambiado bastante por la irrupción de las nuevas tecnologías. La política elige colores para transmitir sensaciones. Emite sonidos que la identifican hacia un lado u otro. Siglas, símbolos, marcas, en definitiva, que se exponen sobre escenarios para captar la atención de un mercado desigual, pero que, individuo por individuo, determina el resultado cuando llega una jornada electoral. Los partidos políticos lo saben y por eso se adentran cada vez más en las estrategias de mercado para tratar de llegar a cada elector y convertirlo en votante. Han evolucionado las técnicas, los medios. Los grandes asesores de campaña no solo manejan intuiciones y formulan hipótesis, ahora trabajan con datos, los analizan y escrutan para saber qué demanda cada segmento de la población y entonces lanzarse a ellos con mensajes concretos. Es el marketing político. El marketing político consiste en una serie de técnicas que tienen como objeto ayudar a los candidatos y a los partidos a que puedan pasar su mensaje y llegar hasta los ciudadanos y, como consecuencia de esto, si es posible, ganar en unas elecciones. Palabra de José Luis Sanchís, decano de la Consultoría Política en España, reconocido por su trayectoria profesional con el Honorary Victory Award 2014, algo así como los Oscars del marketing político. En sus 40 años de experiencia profesional, ha trabajado en 126 campañas electorales para líderes políticos en todo el mundo. Recuerdo el año 77, en junio, hace ahora 38 años. Eso quiere decir que de no tener ningún elemento electrónico a disponer ahora de todos los elementos, de todos los ordenadores, con todos los programas, con todas las aplicaciones, el cambio ha sido muy grande. Sin embargo, lo que no ha cambiado es el espíritu. De la ausencia de ordenadores, programas o aplicaciones, hemos pasado a tener poderosas herramientas que permiten a los analistas casi radiografiar al electorado. La evolución del marketing político tiene que ver fundamentalmente con dos cuestiones. Una primera, las nuevas tecnologías, evidentemente han supuesto un cambio trascendental, y una segunda, la aplicación de los datos, es decir, todo lo que tiene que ver con la data y el Big Data. Lo que hace el Big Data es utilizar tres cosas que han cambiado radicalmente desde que el mundo es digital. La primera es que hay un volumen de datos inmenso, tan inmenso que en 2013 se generaron más datos que en toda la historia de la humanidad desde 2013 hacia atrás. La segunda cosa fundamental es se producen a una inmensa velocidad y por tanto lo que se tiende es a intentar analizarlos en tiempo real o casi en tiempo real. Y la tercera cosa es que los datos son heterogéneos, es decir, ya no son datos estructurados en una base como una hoja de Excel, sino que eso pueden ser fotografías, pueden ser textos, pueden ser opiniones lanzadas en las redes sociales. Entonces lo que hace el Big Data es unificar todo eso para poder analizarlo conjuntamente. Se funcionaba mucho con intuición, con yo creo que, y ahora es yo sé que. Es decir, cuando tú antes entendías en base a estudios pues demoscópicos que el voto iba a comportarse de una determinada manera, y ahora lo interesante es saber cómo es el votante. El gran cambio del Big Data es pasar de demostrar una hipótesis a tener una correlación de hechos, es decir, los datos te muestran que algo está pasando. No hace falta hacer una hipótesis sobre lo que está pasando, lo sabes, y por lo tanto lo que tienes que hacer es analizar el porqué y actuar en consecuencia. En ese análisis, por ejemplo, el Partido Popular presentó su conferencia política al más puro estilo norteamericano, en un intento de ofrecer imagen de modernidad tras los recientes castigos electorales. Logotipo recién renovado,
minimalismo en las formas con las que los responsables de comunicación tratan de situar un mensaje más centrado. Empezamos ya a mirar con mucha mayor intensidad a modelos que hasta el momento parece que no podían inspirar las campañas. Pensamos, por ejemplo, en el caso americano, ¿no? Donde no solo se da una personalización de la política mucho más elevada que la que se ha dado en España hasta ahora, sino incluso la involucración del perfil personal del candidato, su vida familiar, sus valores, es decir, transmitir toda una serie de cualidades de esa persona que se entiende que también van vinculados a su perfil como gobernante. Obama ganó en 2012 porque utilizaba el mensaje adecuado en el momento adecuado a la persona adecuada, gracias a un análisis que le permitía segmentar en pequeñísimos fragmentos, en pequeños segmentos de población, el mensaje que les iba a enviar. Cuando ellos pedían financiación para la campaña electoral, descubrieron diferentes segmentos a los que les molestaba que, por ejemplo, les escribiera Joe Biden. Entonces a los afroamericanos les escribía Michelle Obama para pedirles el dinero. Pero en California era George Clooney. Hicieron mensajes específicos para Detroit sobre la industria del automóvil. Eso en España no lo ves. Y el problema es que un exceso de segmentación también genera una cierta esquizofrenia sobre cuáles son las ideas fuerza que tienes que mantener, porque puede dar la sensación de que en un sitio estás diciendo una cosa y en otro la contraria. Los partidos lanzan mensajes no solo verbales para situarse en la zona del tablero donde creen que pueden afianzar a sus votantes tradicionales y conseguir nuevos apoyos. En este largo periodo preelectoral se han visto puestas en escena que han dado mucho que hablar, lo cual no es poco si entendemos que el marketing pretende provocar reacción. La aparición del líder del PSOE, Pedro Sánchez, con una enorme bandera de España de fondo, ha sido un caso paradigmático. Eso es marketing y muy buen marketing. Al igual que en Francia, yo recuerdo Valéry Giscard d'Estaing en el año 81, estamos hablando de hace 30 y pico años. C'est pourquoi j'ai besoin de son concours. La foto de campaña era una gran bandera y él simplemente como un pequeño complemento de la bandera. En términos de repercusión, de que se hable de esa iniciativa, pues le ha ido bien en este caso al candidato Pedro Sánchez, y yo creo que no habría que descartar que en los próximos meses pues veamos iniciativas que nos recuerdan y mucho a lo que ya hemos visto en otros países, como puede ser el caso de Estados Unidos, que sin duda es el más influyente en cuanto que es allí donde se profesionaliza la comunicación electoral. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. La llegada de nuevos actores al escenario político español ha añadido nuevas formas al entramado estratégico que genera la maquinaria electoral de los partidos. Al cambiar el marco político cambian las condiciones de la comunicación y del marketing político. Por supuesto han aportado aire fresco. Es algo además que viene muy también de la manera de hacer política en Latinoamérica, donde los partidos políticos han pasado a un segundo plano y son las figuras políticas, las personas políticas que irrumpen con fuerza desde el ámbito ciudadano, las que están ocupando los espacios de los antiguos liderazgos de partidos. Basta ver la papeleta de Pablo Iglesias o la de Podemos en las elecciones europeas, las primeras en las que se presentó, donde no aparecía el logo del partido y aparecía la imagen del propio Pablo Iglesias, ¿no? La presentación desnudo de un desconocido hasta el momento líder de Ciudadanos también supuso una ruptura en lo que era habitual en la comunicación política. Servicio del Ciudadano, el 28 de noviembre, revélate. A mí lo de Albert Rivera me pareció una manera de conseguir notoriedad. Albert Rivera era un político nuevo que no lo conocía nadie y lo conoció prácticamente todo el país de la noche a la mañana. Esta gente que está ahora lanzándose y que parece que tiene éxito, creo que emplea las mismas técnicas, lo que hace es aprovechar un escenario distinto que les es favorable. Han sido mucho más eficaces a la hora de utilizar determinados instrumentos, como los que tienen que ver con redes sociales, internet o nuevas formas de comunicación, pero han sido también muy tradicionales en cuanto al uso que hacen de mecanismos como los mítines electorales, algunos de ellos de carácter masivo,
las comparecencias en televisión, cómo determinados mensajes pues van buscando precisamente el titular de los medios tradicionales, ¿no? Por lo tanto, no han planteado una regla de juego totalmente distinta, sino lo que han hecho es jugar bien las reglas que ya existían. Pero lo fundamental de todo esto es que no han aprovechado lo que de bueno tienen las redes sociales o el marketing digital en general, que es que tienes digitalizado, puesto en un CD para entendernos, o en 17 ordenadores unidos y conectados, todos los datos que quieras para analizarlos, para lanzar mensajes personalizados, en función de las necesidades y de los deseos que tiene la gente, o de las aspiraciones que tiene, o de los problemas que tiene. No se ha utilizado eso como escucha activa para crear mensajes a esa. Y ese es la gran potencia del marketing del siglo XXI y es lo que no se ha utilizado. Yo creo además que ellos están manejando las redes sociales o empezaron a manejarlas de manera muy hábil, adecuada, con gente joven, voluntaria. Sí es cierto que creo que se han estancado en determinados nichos de voto y les cuesta acceder a determinada población, a determinados perfiles poblacionales donde no están trabajando adecuadamente porque los obstáculos para entrar ahí son más complicados. Entre otras cosas porque las redes sociales pueden generar una corriente negativa difícil de frenar, con consecuencias personales y políticas determinantes. ¿Qué pasa cuando las menciones son negativas o si realmente se produce una crisis de reputación? Es decir, que mucha gente está lanzando un mensaje negativo y se está amplificando. Pues hay varias posibilidades. Una es que tengas la habilidad de convertir el mensaje negativo en positivo. Esto, por ejemplo, lo hizo Ciudadanos con el famoso naranjito y convirtió un mensaje negativo en un mensaje positivo. Pero hay veces en que dejan pasar. No tienen un sistema profesionalizado de alerta que dice ¿cuándo convertimos esto en un problema? Cuando esto sea un problema, ¿quién interviene y cómo interviene? Esto le ocurrió a Podemos con el caso Zapata. Estrategia, análisis, estrictos estudios de mercado requieren hoy de la incorporación de nuevos profesionales a los equipos de campaña. Pero hay cosas que no cambian. El primer libro de marketing que se ha hecho fue el de Marco Tulio Cicerón, antes de Cristo. O sea que hace 2000 años ya existían los consultores políticos y desde hace 2000 años estamos haciendo lo mismo, conseguir que los votos de los electores vayan a nuestro candidato en vez de ir a otro candidato. Aunque el camino sea realmente complejo, el objetivo es claro: ganar el mercado de los votos. Las elecciones ya están aquí.